Chandelino es comentar sobre, en primer lugar, sobre las piezas de concurso, o lo que se conoce en francés como morceaux de concours, que son las obras de ejecución obligatoria compuestas por grandes figuras de la composición en Europa, que son solicitadas por encargo por el Conservatorio de París año tras año para ser interpretadas por los aspirantes justamente a los diplomas, a los llamados primeros premios del conservatorio. Esta morceau de concours, que es Chandelino, es particularmente especial y es quizá una de las obras de este corte más famosas que existen, no solamente por la obra, por su propio peso propio, sino el hecho de que en 1944, cuando esta obra fue presentada, para la cual fue presentada como pieza de concurso, el aspirante a ese primer premio era nada menos que Jean-Pierre Rampal. Fue su pieza de graduación. Eso implica que esta obra realmente estaba a la altura de ese gigante de la ejecución flautística a nivel histórico. Hablar de Chandelino también es hablar de esa fascinación de los compositores franceses del siglo XX por la mitología, en particular la mitología grecorromana, llevada un poco también a esa especie de composición, incluso a pesar del lenguaje moderno, de una composición entre neoclásica y quizá neobarroca, porque estamos hablando de una alternancia de cantos y de danzas, que lo vamos a ver claramente a lo largo de la historia. Y entramos justamente al tema de la mitología. Hablar de mitología es hablar de temas que transcurren en el tiempo de boca en boca, de historias que se transmiten por el telefonito, es decir, de oreja a oreja. Y como se transmiten de oreja a oreja, se van deformando en el tiempo y van creando versiones. Sobre Lino llega un punto que no se sabe si es hijo de Apolo, si no es hijo de Apolo, y ni siquiera se sabe cómo vivió y cómo murió. De hecho, esta pieza narra probablemente una de las múltiples versiones que existen sobre cómo falleció. Y es el hecho de que a Lino se le atribuye el haber sido el maestro de dos grandes figuras de la mitología greco-romana, como lo son por un lado Orfeo, aquel que se negó a obedecer la instrucción de no voltear hacia atrás y por voltear hacia atrás perdió para siempre el encuentro con su amada, a quien fue a buscar en los infiernos. También habla de Hércules, aquella persona que fue condenada varias veces en su vida por sus arrebatos de ira, uno de los cuales se encuentra retratado en esta historia. Chandelino está compuesto por una alternancia. Tenemos una introducción, un primer canto de Lino, que sus cantos eran, digamos, esa especie de lo que hoy día llamaríamos el tono llanero de Simón Díaz, pero llevado a la antigüedad griega. Estamos hablando de un canto de pastoreo.
queda ilustrado un primer arrebato de ira, un segundo canto de lino y un segundo arrebato de ira de Hércules, pero este conduce justamente a un desenlace fatal. Ese desenlace fatal desencadena una serie de acontecimientos en los cuales la tensión de la música hace ver que los protagonistas no tienen control sobre su destino, porque hay una cierta inexorabilidad sobre la cual los protagonistas luchan. Y esa danza cambia de tono, porque viene justamente una danza un poco más lenta y que adquiere un tono frío, un tono intelectual. Es esa danza que representa el juicio al cual es sometido ese hecho violento que es la muerte de Lino. Los juicios en la época griega, y uno supone que hoy día también lo son retratados como esa discusión entre grandes eruditos alegando un conjunto de argumentos que para la mayoría nos resultan incomprensibles. Por eso ese tono frío, intelectual. Eso nos trae el paso a la tercera lamentación de Lino. Las tres lamentaciones son acompañadas de maneras distintas, tanto que parecen cantos distintos, pero si escuchan con atención, el primer canto y el último son más parecidos de lo que parecen. Y la danza del medio es la misma primera y tercera danza, pero tocada en cangrejo, es decir, tocada al revés. Una última danza nos conduce con unos acordes mucho más abiertos a un desenlace curioso. Hércules es exonerado de la responsabilidad por aquel acontecimiento violento, pero la inexorabilidad nos recuerda que Hércules no queda a lo largo de la vida impune, porque décadas más tarde, víctima de otro arrebato de ira, Hércules será condenado a realizar las famosas 12 tareas.